Nos vamos a meter ahora en algo que tiene que ver, lamentablemente los rankings a veces no están buenos, ¿no? Porque te ponen en un lugar que te puede asustar en cuanto al título, es decir, bueno, estamos entre los pacientes, según la Organización Mundial de la Salud, entre los países con más casos de pacientes críticos. Veremos si esto realmente es algo preocupante o no. Lo tenemos a Ignacio Pervigliano, que es director del Hospital Fernández, para que nos ayude, que ya hemos charlado en alguna oportunidad con nosotros. Doctor Pervigliano, un gusto saludarte y a ver un poco de esto, ¿no? La cantidad de pacientes que vemos que están en terapia y con esta cifra, este ranking que salió, si es algo que uno se tiene que preocupar o no. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, mira, el tema tiene distintas aristas, ¿no es cierto? Lo primero, yo le mandé a Sol, a tu productora, sí, a Sol Musa, una placa, sí, donde se muestra, que es un artículo que salió publicado el 28 de agosto, así que hace muy poquito, la distribución de las camas de terapia intensiva por 100.000 habitantes en todo el mundo. Y en esa placa se ve claramente que la Argentina está dentro de los que más camas de terapia intensiva tienen. sí. Entonces este es un primer punto. El segundo punto, y esto es bueno siempre recalcarlo, es que la cuarentena estricta a la que estuvimos sujetos sirvió para mucho, porque cuando arrancó la cuarentena nosotros teníamos 19 camas de terapia intensiva por 100.000 habitantes. Ahí está el mapa. En este momento, ahí está, ¿ves? Ahí está el mapa, se ve bien. Fíjate que nosotros estamos entre los países que tienen alrededor de 25 camas de terapia intensiva por 100.000. Es decir que tenemos una oferta de terapia intensiva en el país que es muy grande. Es buena. Argentina está clarita y eso es como que no está en rojo. Eso es bueno. Justamente. Porque tenemos oferta de camas. Exactamente. Nosotros estamos más o menos entre los 8 o 10 países del mundo que tienen más de 25 camas por 100.000 habitantes. Lo cual, te reitero, es muy bueno y fue muy bueno que lo pudimos hacer porque antes pasamos de 19 a 100.000. Y si vamos a la ciudad de Buenos Aires, nosotros pasamos de 5.6 camas por 100.000 habitantes a 15 camas por 100.000 habitantes. Es decir, que el crecimiento de las camas en la ciudad de Buenos Aires fue del 167% y en todo el país fue del 36%. Es decir, que el confinamiento, por no usar el nombre cuarentena, pero la verdad es que el confinamiento obligatorio que tuvimos al principio nos permitió crecer un 160% en camas de terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires, lo cual es buenísimo. Eso es buenísimo. Y en el país del 36%. Entonces, por un lado tenemos la oferta de camas. Bien. En segundo lugar, la segunda explicación de por qué estas camas están ocupadas tiene también dos aristas. Por un lado, la demanda. Nosotros sabemos que entre 2,5 y 5% de todos los infectados por COVID van a necesitar una cama en terapia intensiva. Uh-huh. Pero además, lo que no todo el mundo tiene claro es que de esos pacientes que están en terapia intensiva, el promedio de estadía de ellos va a estar alrededor de los 18 días. Pero ese promedio es un promedio mentiroso porque el rango va entre 1, por ejemplo, en el Hospital Fernández va entre 1 y 35, en el Hospital Muñiz entre 1 y 55, en el Hospital Argerich entre 1 y 70. Es decir, que hay una gran rémora de pacientes que quedan en la terapia intensiva porque no pueden salir, porque todavía siguen necesitando asistencia respiratoria mecánica o asistencia intensiva, y entonces eso hace que las camas no se vacíen rápidamente. ¿Comprendés? Perfecto. Entonces tenemos estos tres factores que son importantes. Ahora, doctor, para solucionar... para solucionar, vamos a la solución que me interesa. Para solucionar esto, desde el gobierno de la ciudad hemos implementado lo que se llaman las SARIP, que son las salas de rehabilitación intensiva post-terapia intensiva. ¿Por qué? Porque los pacientes, estos que quedan, esta rémora de pacientes que quedan en la terapia intensiva, son pacientes que tienen dificultades para
respirar por debilidad muscular, que forman parte de lo que se llama el síndrome post-terapia intensiva, que se caracteriza por debilidad neuromuscular, trastornos cognitivos y trastornos neuropsiquiátricos. Entonces, para mejorar esos pacientes y darles una salida más rápida, se crearon estas salas que nos están permitiendo que pacientes que antes estaban 20, 25 días extra en la terapia intensiva, ahora estén en estas salas 10 días y puedan ser dados de alta. Claro. Bueno, eso es bueno. La verdad que el Fernández es un hospital modelo, siempre lo ha sido, no solo en la ciudad, sino a nivel nacional, y donde se trabaja con mucho cariño y responsabilidad. ¿Cómo están ustedes en el hospital ahora con las ocupaciones a nivel Hospital Fernández? ¿Cuánto tienen de COVID y cuánto de otras afecciones? Porque también, ojo, hoy leía que hay que estar atento a no dejar de hacerse controles, gente que ha tenido infartos y demás cuestiones, ¿no? Exactamente, eso que vos decís es absolutamente cierto. El problema que tenemos ahora no es el COVID, sino es el no COVID. Son los pacientes que no tienen COVID, que vienen con una demanda atrasada y que cuando llegan al hospital llegan en un estado de gravedad mayor al que habitualmente. Entonces, el problema que tenemos hoy, y en el que está trabajando el Ministerio de Salud y todos los directores de los hospitales, es en ver cuándo y cómo va a ser esta nueva normalidad en la medida en que los casos están bajando. Los casos en la ciudad están bajando drásticamente, es decir, de esa meseta que teníamos estábamos empezando a tener la caída de la curva. Entonces tenemos que pensar en la nueva normalidad, que todavía no sabemos cómo es. Hoy estuvimos al mediodía en la reunión de directores con la subsecretaria de Hospitales, con la doctora Cordero, justamente discutiendo cómo vamos a planificar esta nueva normalidad, habida cuenta de que está disminuyendo exponencialmente los casos COVID. Doctor, tengo dos preguntitas, una de Nacho y una de Dex para también sumar. A ver, vos, Nacho, ¿qué querías preguntar? No, lo que le quería preguntar, doctor, es a lo largo de esta pandemia se ha hablado de, por ejemplo, los asintomáticos, que aún en algunos casos, a pesar de no haber tenido síntomas, pueden tener alguna secuela o alguna fatiga y demás. Había mucha gente que nos preguntaba, por ejemplo, cómo detectar la falta de aire en un contexto en el cual estamos con el barbijo y de repente está todo el tiempo, quizás uno se agita más o quizás uno le falta el aire por tener precisamente el tapaboca todo el tiempo. ¿Qué tipo de cosas hay que tener como para estar alerta en el caso de decir, bueno, quizás tuve COVID, no me di cuenta y me está faltando aire por eso, o es otro motivo? No, primero el tapaboca no te quita capacidad respiratoria, ni te aumenta la CO2, nada, porque te permite un intercambio, los gases son muy fluidos, entonces eso no es así. Desgraciadamente, esta enfermedad, en los casos más graves, tiene lo que se llama, en inglés es happy hypoxia, y la traducción sería los que le falta el aire pero están contentos. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que le falta el aire. Y esto ocurre porque el virus es un virus neurotrópico, es decir, que tiene afinidad por los nervios, y así, viste, como hay pacientes que le falta el olfato y le falta el gusto, claro. Eso es una manifestación del sistema nervioso, de este neurotropismo del virus. En los casos más graves, los pacientes no están respirando más rápido, no tienen sensación de que le falta el aire, que es lo que se llama disnea, no tienen esa sensación de falta de aire y llegan a la consulta con saturaciones de oxígeno muy bajas. Entonces, estos son los pacientes que realmente son muy peligrosos para ellos mismos porque no tienen la alarma que significa me falta el aire, que es lo normal del centro respiratorio. Entonces no te tenés que preocupar por el barbijo ni nada, tu centro respiratorio te va a decir claramente te falta el aire o claro. Me parece que me falta el aire. Uno se va a dar cuenta, no es una sensación leve, uno se va a dar cuenta. No, claramente no. Y respecto de lo que vos decías de los asintomáticos, en general los asintomáticos no tienen ningún tipo de secuela. Las secuelas pulmonares quedan en los pacientes que tuvieron neumonía, que son los pacientes moderados a graves.
Bien. Dex. Yo quiero hacerle la última pregunta, Doc, y es ¿cómo está el personal de salud, que sobre todo en el caso de su hospital estuvieron tan golpeados en el arranque de esta pandemia? Bueno, es muy buena tu pregunta, porque el personal de salud, la curva de contagios del personal de salud ha disminuido, porque claramente la gente se ha acostumbrado a cuidarse, y esto es lo que marca la principal diferencia, porque la verdad que los equipos de protección personal nunca faltaron, ni faltarán, gracias a Dios, y al ministerio. La verdad es que la tasa total de contagios que tenemos en este momento del personal de salud está en el 9.5%, tomando el personal que atiende el hospital en su globalidad, tomando el personal de salud específico, es decir, médicos y enfermeros que están en contacto directo con los pacientes, ahí estamos en el 8%. Claro. Ignacio, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Siempre es un placer. No, por favor, un gusto para mí. Ahí estaba un abrazo grande y siempre a las órdenes. Gracias. Ahí estaba el director del Hospital Fernández.